La noticia del día es que el APRA separó a Enrique Cornejo. Tenemos el tuit del APRA, tenemos el tuit de... Muy bien, ahí está el tuit del APRA. El Tribunal de Ética y Moral del Partido Aprista ha resultado abrir proceso disciplinario a Enrique Cornejo y suspenderle sus derechos partidarios. Hello. Bueno, ¿y qué ha dicho el tío Bigote? Muy bien, vamos a ver por favor, el tuit del señor Enrique Cornejo. Nunca como hoy le encontré tanto sentido a esta frase. Ladran Sancho, señal que avanzamos. Ahora, Quesada ha dado una entrevista y ha dicho que no han separado a Cornejo por Odebrecht, que lo han separado por las declaraciones infraternas y porque ha convocado incluso una marcha. Y ahí cuando dice Cornejo ladran Sancho, ¿quién es Sancho? ¿Y a quién se está refiriendo? ¿O era porque él iba a ser el candidato? Ya no creo que vaya a ser candidato a la alcaldía de Lima, o ustedes sí creen. Lo peor, lo que hoy día se sabe por el comercio del señor Cornejo, por eso es que yo quiero entrevistar a Cornejo, porque siento que nos está mintiendo, pues, ¿qué quieren que les diga? O sea, yo creo que se está empezando a contradecir de manera muy, pero muy penosa. Y yo le quiero creer, quiero darle el beneficio de la duda. Pero ¿por qué él mismo se contradice? Hoy día se sabe que él mismo le encargó a Cuba, al popular Coco. ¿Saben? Dicen que Coco Menacho ya está vendiendo sus caballos. ¿Será verdad? ¿Coco Menacho tiene caballos? Bueno, Coco es el otro Coco, ¿no? Ya. Esta es la noticia que hoy sale en el comercio. El ex ministro de Transportes y Comunicaciones le encargó a Jorge Cuba, el hoy fugado, sobre su cabeza 30.000 soles por si acaso, le encargó viajar a Japón y a Brasil entre el 2010 y el 2011 para evaluar personalmente, tienen que tomar en cuenta eso, personalmente, todas las propuestas relacionadas con el llamado tren eléctrico del Perú. Ya, pero ¿qué es lo que pasó? Que Cornejo dijo antes que le parecía muy raro que Cuba estuviera metido en este bailetón de Odebrecht porque él no había tenido nada que ver con el metro de Lima. Eso fue lo primero que dijo. Y que eso era competencia exclusiva del Ministerio de Transportes. Pero ahora, con documentos oficiales que hoy día el comercio muestra, se sabe que el 9 de marzo del 2010 Cuba viajó por orden de Cornejo. Señor Cornejo, la pregunta es, ¿a usted le está fallando la memoria o se está olvidando de lo que hizo? Le pregunto. Es muy raro lo que está pasando con Enrique Cornejo y yo sí quiero hacerle una entrevista larga y tendida porque en verdad hay muchas cosas que aclarar. Bien, y hablando del caso Odebrecht, la Lavajato en general y los efectos en la clase política peruana en este caso, hay novedades en el partido aprista. Vamos a ver primero una información que sale del propio partido. El Tribunal de Ética, dice la cuenta oficial del APRA en el Twitter, Tribunal de Ética y Moral del APRA, ha resuelto abrir proceso disciplinario a Enrique Cornejo y suspenderle sus derechos partidarios. ¿Eso a qué hora ha sido tuiteado? A ver si nos ayuda de repente la producción o sacando el banner, porque quiero ver cuál tuit ha sido primero. Si este, del partido aprista, ¿cuánto, perdón? 7:28. Bueno, primero tuiteó el señor Cornejo. A las 7, sí. 7:03 de la noche dijo esto en su Twitter. Y nadie entendía a qué se refería. Exactamente, ¿no? Nunca como hoy le encontré tanto sentido a esta frase. Ladran Sancho, señal que avanzamos. Lo dijo en su Twitter a las 7:03. Y a las 7:28 vemos a qué se refería. Esta es su respuesta a esta suspensión, este inicio de investigaciones que ha iniciado el Partido Aprista. Así es. ¿Cierto? Bueno. Es decir, y él va a insistir, me imagino, en esta lectura de la situación que tiene que ver con lo que pasa es que el partido está secuestrado, hay una vieja dirigencia que no quiere la renovación que yo encarno y entonces me están echando toda esta... Una orden de Alan García. Claro. ¿En qué momento se pelearon Alan García y el señor Cornejo? Porque ahora que estamos recordando, ¿no es cierto?, en la historia,
la relación, la cercanía del señor En la Cornejo. campaña municipal, creo. Yo lo veía como una estrategia de Parecía. Cornejo, una estrategia de Cornejo claro. para desligarse de Alan y del APRA, ¿no? Parecía. Tenían que marcar la estrella para votar por él, pero no era Alan, sino era un Cornejo, un técnico nuevo, Pero digamos, postulando a la alcaldía. Las versiones que se escuchaban en ese momento es que la oficialidad aprista con Alan García a la cabeza estaba más interesado en la candidatura de Castañeda, que ganara Castañeda, Claro. etcétera, Por eso no lo apoyaban. y no quería una performance deslucida en la antesala de las elecciones presidenciales, ¿no? Claro. Entonces, Cornejo se va alejando porque necesita ese oxígeno, se da cuenta, y le resulta, digamos, sale segundo con, no me acuerdo, 14%. Hasta parecía una estrategia. En un momento, una estrategia. Pero ahora vemos que no parece lo era, había ¿no? una bronca interna muy fuerte, por lo que escuchamos. Por algo que no sabemos. A Mauricio Pero Mulder fue a muy muerte. duro Sí. Cornejo. Y lo vincula directamente a Cuba. Bueno, era su viceministro. Hay una vinculación directa. No, pero y lo vincula a esta contradicción que menciona Verónica en las dos entrevistas del Comercio, una del 14 y otra del 25, en una dice que no tiene nada que ver con el proyecto del tren, el señor Cuba, y en la segunda, confrontado con dos resoluciones, dice, bueno, sí, tenía un expertise que le permitía ayudar mucho en eso, y por eso viajó a Brasil y a Japón. Y además, con la firma, ¿no es cierto?, del presidente García Y la propia. y la del de- señor Cornejo, Claro. del presidente del Consejo de Ministros en el primer momento, que era el señor Velázquez Quisquén, y en el segundo momento del otro documento el señor Chan. Chan, Así sí. que Pero mira, sabían por lo menos, ¿no? Y no creo que hayan firmado por firmar, pero no, eso que no. Y Tienen son que saber a quién están mandando y son para responsables. tremendo encargo. Son Importante. responsables de lo que firman. Pero mira tú, tan singular la actitud del APRA, es que en cada caso de personajes apristas vinculados a actos que han generado una investigación, los han suspendido. Y por lo menos en los otros partidos yo no he visto formalmente que se cumpla ello. Si no, imagínense ustedes, el candidato Toledo tendría que haber sido suspendido por su propio partido porque tiene proceso penal abierto con captación de bienes. No hay partido. No hay persona. Se salvó. No había nadie de vocal que hiciera Y él es el No dueño. hay tribunal de ética. Sí, Después me claro. salvo, dijo, no hay Es el nadie dueño del local. kiosco. No, que es un tema finalmente de un Titanic, o sea, después de Pero ya lo no es que un ocurrió Titanic, el partido aprista, ¿no? en cuanto al iceberg y al hundimiento, No, sí. pero digo, las dimensiones del barco. Ya, no, bueno, sí. por el lujo. por dar un ejemplo. Sí, claro. Pero bueno, sí, de alguna manera sí, porque es uno de los partidos institucionales Sí. del país. O sea, eso hay que también verlo, ¿no? La muerte de cualquier partido institucional en Latinoamérica que haya sentado las bases de la democracia, de voto directo, sí es un Titanic para nosotros los latinoamericanos. O sea, sí es importante entender que es la base justamente de la institucionalidad que evita la informalidad que tanto criticamos. Entonces, pensar qué será del APRA o cómo va el APRA a atender a estas circunstancias, creo que es importantísimo. O sea, sí creo que es fundamental. No, yo no digo que no Ojo sea importante, lo que hemos digo es que visto- no es como el Titanic, primero porque el Titanic estaba lleno de gente y acá ya queda poca. Y segundo porque, digamos, Ya no hay nadie. estaba en su mejor momento el Titanic cuando Ya. choca con el aire. Eso es verdad, Eso no y se acá puede está en decir. Balserito, Sí, Balserito. claro. Bueno, me refiero no, eso es verdad, eso es cierto, pero sí creo que es importante, o sea, creo que es un tema que debe pensarse seriamente y responsablemente, más allá de la dirigencia política actual del partido, que también está en veremos con todos estos temas que tienen que ir a la convención, etcétera. Creo que las personas que vayan a integrar esta convención tienen que entender que tienen muchas aristas que arreglar y que es importante que se arreglen, porque también es cierto que esa idea de ser medio adánico en política Sí. y que todo lo que no sirve pues se crea algo nuevo, lo que hace es reforzar la informalidad, el tema del outsider, mellar las instituciones y finalmente debilitar que se avancen en las políticas públicas necesarias para el desarrollo. Ojo, que todo lo que hemos venido hablando es una consecuencia desde la capacidad de reacción ante los cataclismos hasta el tema de la corrupción, pasando por el tema del desaprovechamiento de la infraestructura o de la estructura política para echar adelante procesos como puede ser la generación de políticas públicas o de justicia. Aquí un tuitero, dice el amigo Gilberto Mendoza, que nos está viendo, dice: nadie está culpando a Cornejo,
Sí, pues, Ministerio Público, ¿no? Hasta ahora, nadie lo está culpando, dice. Pero el APRA ya lo está entregando en bandeja de plata. O sea, acá están... Por cierto. Sí, porque en realidad acá tenemos al señor Luyo, al señor Navarro... Que no son apristas, ¿no? ¿No es cierto? Sí, inscritos. Pero nadie lo ha acusado a él directamente. Que fue su viceministro, sí, claro, cómo no. Pero el Partido Aprista se ha puesto un paso adelante. O estamos viendo ya los temas internos que están ya brotando, ¿no es cierto? Más rapidito. Plena elección, ¿no? Pero es que están en pleno proceso. Cornejo ser candidato a Claro, están en general, pleno también. proceso. O sea, Entonces, sí. la lectura que da él de lo que está ocurriendo es acertada, finalmente. Sí, claro. Lo están cercando por razones de la política interna del partido. Bueno, se enfrentó a Alan duramente. Alan reivindicó su primer gobierno tan malo con su segundo, que fue mucho mejor. Entonces siente que ahora cualquier cosa que pueda afectar a su gobierno, su figura, la figura de Alan García, su propia... tiene que ser eliminado o sacado. Él tiene que limpiarse de estas cosas, ¿no? Entonces creo que también es parte de eso, ¿no? El APRA trata de limpiarse, se veía, el APRA no se mancha, se veía muchos twitters sobre ese tema, entonces vamos a sacar a los que estén vinculados. Cornejo fue el viceministro de Cuba, entonces separémoslos, ¿no? Pero ahí se le ve primero de los cuadros, ¿no? Sí, claro, por eso no hace una separación del Tribunal de Ética, por lo que veo, pero se vincula también, lo puedes ver más grande diciendo, bueno, Cornejo era candidato, se acaba de enfrentar a Alan muy duro, entonces hay todo un tema que... Hay varias cosas, hay varias aristas de este tuit que veremos cómo rebota, ¿no? Pero bueno, ojo, lo cual revela un tema personalista dentro del partido. Sí, por supuesto. Que termina también por mellarlo. Pero no se sorprenda porque la sobrereacción del Partido Aprista no es novedad. Recuerden ustedes en el caso de Rómulo León, sobrereaccionó y el día de hoy está absuelto. Y yo recuerdo haber tenido una entrevista acá, tanto acá en Canal N como en RPP, cuando recién comenzó el caso, y dije este era un caso que no tenía ninguna connotación penal. Entonces este caso se infló políticamente y mediáticamente y llevó a un grupo de personas a ser procesadas cuando no había delito. Y esto finalmente ha dado en respuestas la Corte Superior, la especializada en corrupción, la Fiscalía Suprema ha dicho que se debe confirmar la sentencia absolutoria, es decir, sobredimensiona un caso cuando a la persona la expongo políticamente, mediáticamente, para al final tratar de una persona inocente. Entonces hay que ser muy cautos y es la razón por la cual hace un momento les dije no se le debe dar información al Congreso de la República. El Ministerio Público debe levantar su valla y decir yo investigo mi función constitucional. Si ustedes quieren investigar, investiguen. Si ustedes que piden información, pídanla a ustedes a ver si se la dan. Yo no la puedo compartir. Discúlpenos, tenemos a uno de los secretarios generales del Partido Aprista, Omar Quesada. Vamos a hacer un enlace para conversar acerca de esta decisión del partido de suspender en su militancia a Enrique Cornejo. Señor Quesada, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Mario? Gusto saludarlos. Bien, cuéntenos, esta es una decisión que ha sido tomada a la luz de las noticias, digamos lo que comentaba hoy día Mauricio Murler, la contradicción de dos declaraciones del propio Cornejo a propósito del rol de Cuba en el proyecto del tren. ¿Cuáles han sido los insumos para esta decisión? Bueno, la información que me ha sido llegada por el Tribunal de Abocamiento Nacional del partido no se refiere al tema de la gestión, sino a declaraciones que permanentemente ha hecho el compañero Cornejo respecto de dirigentes del partido. Entonces es, digamos, una sanción por ser poco fraterno, más bien en la medida. No parece por el momento, sí. ¿Qué dice el documento, señor Quesada? ¿Qué dice el documento? El documento es en base al pedido que han hecho distintos secretarios generales regionales, que yo he trasladado al Tribunal Nacional de Ética y Moral del partido para que evalúe esa conducta partidaria. El órgano autónomo que es el Tribunal Nacional de Abocamiento ha resuelto abrir proceso disciplinario y suspender los derechos partidarios. Ok, pero ¿cuáles han sido estas actitudes o qué ha sido lo que les ha molestado del señor Cornejo? Bueno, ha venido una serie de declaraciones infraternas contra la autoridad del partido y contra los dirigentes del partido. Esto de decir que está secuestrado el partido, de que Alan García es quien está directamente interesado en digamos, estorbar su proyecto de llegar a la Secretaría General, etcétera, etcétera. Bueno, distinto a eso también es todo eso se ha acumulado para que el tribunal pueda decidir con la autonomía que le corresponde estatutariamente, pero que viene también de mucho tiempo atrás, desde haber convocado una marcha
en contra de las tradiciones del partido que hacen que el interior del partido podamos resolver las diferencias. Muy bien. Muchas gracias, señor Quesada, por estas precisiones. Seguramente vamos a tener tiempo de todas maneras de conversar más adelante con esto, pero lamentablemente ya no tenemos más tiempo, tenemos que cortar. Bien, la situación en el partido aprista está que quema. Lo que van a ver ustedes a continuación es un tuit publicado por Enrique Cornejo antes del comunicado del APRA que lo deja o le suspende los derechos partidarios. Ya hace algunos días se veía especulando respecto a la posibilidad de que el partido tomara alguna decisión en contra de Enrique Cornejo. Y esto es lo que él ha dicho hoy. Nunca como hoy le encontré tanto sentido a esta frase. Ladran Sancho, señal que avanzamos. Ladran Sancho. Muy bien, nosotros estamos buscando a varios representantes del partido aprista en este momento y tenemos a Javier Velázquez Quesquén en la línea telefónica. Muy buenas noches, congresista. Bienvenido a Primero a las 8. Buenas noches, buenas noches. Cuéntenos, ¿qué pasó con Enrique Cornejo? ¿Por qué así la suspensión? ¿Cuál es el motivo más importante para tomar una decisión así de drástica? No, pues, primero quiero decir que el Tribunal Nacional de Ética es un órgano autónomo de la conducción partidaria. Segundo es que no es la primera vez que el Tribunal Nacional de Ética, en salvaguarda de la imagen del partido, toma una decisión preventiva ante la serie de hechos en las que el compañero Enrique Cornejo tiene que explicar. Fíjense, por ejemplo, este tema el tema de estas personas muy vinculadas a él, como el caso de Cuba, de todas estas personas que están siendo procesadas por haber recibido sobornos de Odebrecht, le han generado una afectación, queramos o no, al partido como institución, y estos señores no son militantes. Entonces, en vía de prevención, el Tribunal Nacional de Ética toma este tipo de medidas preventivas. Y no es la primera vez que lo hace, lo hizo en nuestro gobierno cuando hubo dificultades con algunos de nuestros dirigentes, siempre se toma como medida preventiva abrir un proceso disciplinario y, por ende, suspender los derechos partidarios, ¿no? Congresista, es una decisión autónoma del Tribunal Nacional de Ética. Ok, entiendo que el comité, usted dice, es autónomo, pero Enrique Cornejo ha venido dando la cara por estos personajes que han aparecido y que en efecto están vinculados con su gestión en el Ministerio de Transportes. Por eso es que con mayor razón él tiene que ir al Tribunal Nacional de Ética y explicar en el proceso disciplinario que se ha abierto, ¿no? Correcto, pero, a ver, no ha sido hoy que se han conocido estos nombres. Sin embargo, es hoy que se conoce la decisión del comité. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no apenas se conoció el nombre de las personas involucradas en este escándalo? Porque, le digo, yo no he estado, estoy claro, no he estado en el Tribunal de Ética, no nos corresponde, pero me imagino que los miembros del tribunal han evaluado la difícil situación en la que se encuentra el compañero Cornejo para explicar cómo personas de su entorno muy cercano están metidos en este tema delictivo al que tienen que responder, ¿no? Es decir, el comité se toma todo este tiempo para tomar una decisión así. ¿No será más bien que las críticas que ha hecho Enrique Cornejo en contra de la cúpula, concretamente del expresidente Alan García, han sido la razón principal para suspender sus derechos partidarios hoy? Bueno, quiero decir lo siguiente, el señor Cuba, que está prófugo de la justicia, no es militante del partido, pero todos dicen, el gobierno del APRA. Entonces, los tribunales de ética salvaguardan la imagen institucional. Esto no tiene nada que ver con el expresidente García. Lo que pasa es que no hay que darle una connotación política o de rivalidad política a un hecho muy concreto. El partido tiene que tomar sus precauciones ante un hecho muy grave como el que venimos conociendo todos los peruanos, ¿no? Fíjese que sus explicaciones son distintas a las que acaba de dar hace unos minutos en la portada el señor Omar Quesada. Él ha hablado de actitudes infraternas, de un comportamiento que no se condice con la lealtad que hay que tener al partido. Usted habla del caso Odebrecht. Finalmente parece que el comité es tan autónomo que no le comunica a ustedes, en tanto miembros del partido, que va a tomar una decisión como esta. Y no tiene por qué hacerlo, sería antirreglamentario. Fíjese usted, en el gobierno nuestro, el Tribunal Nacional de Ética suspendió los derechos partidarios de los 2 secretarios generales. Así de sencillo, hubieron problemas y suspendió los derechos partidarios. Luego otros compañeros acreditaron en la investigación de que no tenían responsabilidad y se le devolvió sus derechos partidarios.
Eso, el hecho que Omar Quesada tenga una opinión diferente de la mía es como, usted me está preguntando, estoy en Chiclayo y yo no tengo nada que ver con el Tribunal Nacional de Ética y ellos tendrán sus razones. Yo lo que estoy tratando de explicar, si yo fuera miembro del Tribunal de Ética, yo abriría un proceso disciplinario por esos hechos que son graves. Muy bien. Por esos hechos, o sea, yo estoy especulando porque no tengo la resolución en la mano. Correcto. Muchas gracias por atendernos, congresista. Buenas noches.